Carlos Muñoz, bienvenido a Expedientes en Red. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Mucho gusto. A ti y a Muchas todo tu auditorio. gracias, muchas gracias por tu participación. Eres especialista en propiedad industrial y derechos de autor. Por supuesto que tienes una maestría en gestión pública y te has especializado en el derecho penal y en el derecho victimal. En esta ocasión nos vas a platicar en torno a la reparación del daño. ¿Por qué es importante, Carlos? Platícanos. Porque básicamente las personas están buscando constantemente en el ámbito del derecho penal una justicia pronta y expedita. Al momento de que a alguien se le comete un delito, un agravio, por ejemplo, lesiones, violencia intrafamiliar, un tema de robo que es muy común, ¿no? En el terreno de los derechos o de los delitos patrimoniales, ¿no? Como el robo a casa habitación, la extorsión, el fraude. Este tipo de delitos son de justicia cotidiana o se les denomina como de justicia cotidiana. ¿Por qué? Porque los ministerios públicos están pletóricos todo el tiempo de detenidos en función de lesiones, de agravios, de violencia que se ha vivido lastimosamente en nuestro país en prácticamente 2 o 3 sexenios. A partir de ello, bueno, pues el tema de la justicia para las víctimas ha sido esencialmente esta idea de la reparación del daño. En el tema de la reparación del daño, lo que las personas buscan en general es que sí se les haga una justicia, que tengan acceso a esta justicia y que se les repare el daño. Pero muchas veces los abogados, sobre todo los abogados penalistas, acostumbrados a un viejo sistema y ahora al nuevo sistema de justicia penal, han perdido de vista el tema de la negociación. Por lo general, tenemos dos partes antagónicas, el abogado de la víctima junto con el fiscal o el Ministerio Público y del otro lado al abogado defensor, que ya en el nuevo sistema difícilmente entran como en esta dinámica de lograr conciliar a las partes, ¿no? ¿Y a qué es a lo que me refiero con el tema de la conciliación? El punto de inflexión que sucede en el proceso penal es precisamente la reparación del daño. ¿Por qué? Porque al plantear el legislador y con la reforma al sistema de justicia penal que se dio y se consolidó a partir de 2016, se abrieron estos espacios que ahora se denominan salidas alternas al proceso penal. Y en estas salidas alternas al proceso penal, al menos estamos identificando 4 pasos. Los criterios de oportunidad, de los cuales, por ejemplo, el mismo Emilio Lozoya está siendo beneficiado, el tema de los acuerdos reparatorios, que no es otra cosa más que la mediación y la conciliación en sede judicial o en sede ministerial en el sistema penal acusatorio. También está la suspensión condicional del proceso, que no es otra cosa más que una serie de condicionantes que impone el juez de control para lograr precisamente contener el proceso penal y buscar alternativas de solución al conflicto penal. Y finalmente está otros elementos que permitirán a las víctimas, insisto, el punto o el tronco común es la reparación del daño. No hay posibilidad de acceso a los criterios de oportunidad si no hay reparación del daño previo. No hay oportunidad de los acuerdos reparatorios precisamente si no hay un acuerdo que repare el daño a la víctima. Y finalmente, en la suspensión condicional del proceso también está el tema de la reparación del daño. Solamente a partir de la reparación del daño es que estas salidas alternas son posibles frente a esta justicia de carácter penal, ¿no? Y me parece que este es uno de los puntos más importantes que se pueden destacar respecto de la reparación del daño en el sistema penal acusatorio. Entonces cobra especial relevancia aquí el concepto de la justicia restaurativa, precisamente a partir de esta reforma, Carlos. Así es, y sobre todo porque la justicia restaurativa pone de relieve 3 elementos fundamentales. El primero que tiene que ver con la responsabilización, y es decir, las víctimas también forman parte y son responsables de alcanzar esa justicia. Ahora, de ahora en adelante, van a tener que empezar los abogados y las víctimas y los fiscales a aprender técnicas de negociación
Y la negociación lo que va a permitir no es que la justicia se negocie, sino simple y sencillamente que son salidas que le permiten precisamente a las víctimas y al sistema penal acusatorio en su conjunto encontrar puntos de salida que faciliten alcanzar esa justicia. Es justicia porque satisface a la víctima y es justicia porque satisface precisamente también al sujeto activo del delito. Voy a poner un ejemplo. En el caso de que, habiendo sucedido un percance automovilístico, hay un delito, se puede cometer el tema del delito de daños en propiedad ajena. Estos daños, a la víctima, ¿qué es lo que le interesa? Que se le repare el daño ocasionado por el otro sujeto. El otro sujeto seguramente, y es muy común en la ciudad o en las grandes ciudades, que ese daño que cometió este sujeto, seguramente este sujeto no cuenta con los recursos económicos suficientes para repararlo. Y es entonces en donde la justicia restaurativa entra y plantea un rol muy interesante y muy importante. La parte de la responsabilización implica que el sujeto activo del delito reconozca y se haga responsable de ese daño que cometió. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que por lo general solemos ser poco responsables de los daños que cometemos, ¿no? Y lo vemos comúnmente, tanto en el terreno de la política como en el terreno de la justicia cotidiana. Generalmente quien no paga los alimentos derivados de un divorcio, por ejemplo, no está consciente de que está cometiendo un delito. ¿Cuál? El de violencia familiar y con su carácter económico, ¿no? Porque muchas veces esta violencia es para el sometimiento o de la esposa o de la expareja, y una especie de venganza de voy a limitar el tema del recurso económico, pero está ejerciendo finalmente violencia. Entonces, es ir consiguiendo que la conciencia o que los sujetos que están vinculados en el proceso penal se vuelvan más conscientes y esa conciencia redunda en la responsabilización. El tercer elemento de la justicia restaurativa es precisamente la reparación del daño. Nuevamente, es un tronco común en la justicia restaurativa la reparación del daño. En materia de víctimas, por ejemplo, tenemos que hay al menos 5 elementos que son fundamentales en la reparación. Está la restitución, los elementos de rehabilitación, la compensación, la satisfacción y la no repetición. Estos 5 elementos que son fundamentales en todo el sistema de justicia penal y sobre todo de justicia para las víctimas, estos 5 elementos son fundamentales y que deben estar constituyéndose en el proceso de negociación para facilitar el tránsito de la víctima y del sujeto activo del delito a alcanzar unas salidas que faciliten pues el alcanzar la justicia en México. Y el último elemento está muy relacionado con otro de las medidas de reparación integral de daño a las víctimas, que es la rehabilitación. Entonces tenemos la responsabilización, la reparación del daño y la rehabilitación. La rehabilitación está vinculada precisamente al tema de la rehabilitación tanto de la víctima, porque al ser sujeto de un daño, no solamente se sufren daños en su esfera jurídica, sino también a nivel psicoemocional. Y esos daños van vinculados precisamente a lo que se conoce como daño moral. Ese daño moral que se tiene y que tendrá que ser reparado y rehabilitado, ¿no? En la medida en la que sea posible. Y del otro lado, la rehabilitación es también para el sujeto activo del delito, porque en esa medida se logra otro elemento más de la reparación integral del daño que está vinculado precisamente con la no repetición. Es decir, cómo logramos que el sujeto activo del delito no vuelva a cometer el delito que ya cometió, ¿no? Una vez que él lo reconoció, lo reparó y entonces lograr esa reinserción del sujeto activo del delito a la sociedad, que se le permita una segunda oportunidad, ¿no? Sea que haya robado, sea que haya incluso en temas de homicidio, homicidios sobre todo imprudenciales o homicidios culposos, en fin, son casos muy característicos y que están plenamente identificados
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay muchas ventajas dependiendo ya la interpretación que se le da a esta nueva legislación en materia penal y hay que echar mano de ellas. Así es, me parece que lo más importante es que las personas poco a poco vayan relacionándose con los conceptos, ¿no? Tanto los abogados, los ministerios públicos y fiscales, las mismas autoridades que pocas veces conocen del sistema de justicia restaurativa y que no le tienen plena confianza, no terminan de entender y de comprender cuál es la dinámica de lo que se busca con la justicia restaurativa en el sistema penal acusatorio. Hay personas que han confundido esto de justicia alterna, que no es justicia alterna, es la misma justicia. Simplemente lo que es alterno son las salidas alternas al procedimiento penal que facilitan alcanzar la justicia. Por eso, en algún sentido, de repente como que lo confunden, se confunden y no alcanzan a dimensionar esta parte. Pero me parece que lo más importante hoy día es que los abogados, los fiscales, los ministerios públicos, los asesores jurídicos de víctimas y también preponderantemente los defensores jurídicos o los defensores de oficio y los defensores privados aprendan a lograr o alcanzar una negociación en función de la comisión de delitos que sí seguramente que por sus dimensiones no llegan a ser delitos graves, no llegan a ser, por ejemplo, como terrorismo o algunos otros delitos que sí la propia ley y la propia norma no alcanza a llegar a esas salidas alternas, pero que finalmente, desde mi punto particular de vista, es posible alcanzar una justicia cotidiana de manera pronta y expedita. Falta que los encargados de hacerla vibrar y hacerla viva, la adopten y la asuman y finalmente la brinden, ¿no?, a los particulares que somos, pues todos los ciudadanos, querido Antonio. Muy bien, Carlos, pues estaremos atentos a algunos comentarios que te estaremos consultando en cuanto sea necesario de aquellos asuntos que en medios de comunicación o en redes sociales sea necesario traducir para entenderlos plenamente. Perfecto, pues yo estoy encantado de poder apoyar y de dar la consulta que sea necesaria. Te agradezco muchísimo la intervención y bueno, pues feliz de encontrarnos otra vez en este mundo tanto del litigio como del derecho y la parte que finalmente no dejan de ser políticas públicas. Exactamente, Carlos Muñoz, pues aprecio mucho tu participación en Expedientes El Rey. Que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias, Antonio. Seguimos en contacto. Un abrazo.